sea, la primera pregunta sería, ¿por qué la ignorancia de la ley no es una excusa aceptable? Bueno, yo creo que ahí en el libro el argumento principal también es hablando sobre la Trinidad, hablando sobre Dios mismo, de que así como Él es uno, Él ha dado también una ley única, una única ley, en que no es como de las otras naciones que siempre comienza a relativizar todas las cosas y eso se diferencia. Entonces no es una excusa porque Dios se ha revelado, ¿no? Dios se ha revelado en la creación, se ha revelado al creyente principalmente por medio de su Espíritu Santo y entonces Él ya tiene el Espíritu Santo, tiene su palabra revelada y ahí está también las leyes de Dios, lo que Él agrada, lo que Él aborrece y por eso no es una excusa ahora para las personas para decirte de que la ley de Dios no hay que analizarla, no hay que adoptarla para nuestras vidas y también enseñarlas. Por ahí va creo la idea cuando se pregunta eso, ¿no? Que no es una excusa, parece como que no, o practicar el antinomianismo. Aunque práctico, más que todo, porque por el título no creo que lo conozcan realmente las personas. Pero Pues sí, trato. Nico, en esa parte va enfocada la pregunta. Y bueno, ahí el hermano José y Valeria, no sé, ¿confirmamos o hay otro punto más? ¿Puedo decir algo? Dale, hermano. ¿Por qué la ignorancia de la ley no es una excusa? Creo que incluso no sé si en sus constituciones está, pero aquí se establece que el hecho de que la ignoren no los hace Oh, No sí, deja de ser. impunes. exacto. El hecho de que ellos ignoren la ley no evita la consecuencia de transgredir la ley. Ya, Entonces, aunque ellos ignoren que yo considero que todos los hombres tienen escrita la ley en sus corazones, obviamente la que conocemos según Romanos, no tienen excusa, sino que simplemente lo que hacen es suprimir esa ley o la verdad de la ley para idolatrar, para tener otra fuente de ley. Cualquier otro ídolo que sea su fuente de ley es lo que van a buscar. Entonces yo digo que ya. no tienen excusa, porque no hay ni ignorancia, sino hay una retención en injusticia de la verdad. Es menos santo hacer algo por obediencia que por amor. Ah, Como que tiene dos preguntas a... Sí, es difícil esta pregunta porque sabemos que en sí el amor es hacer sus mandamientos, como dice el Evangelio, y en los mandamientos se expresa el amor. Puede ser que aquí está involucrado la obediencia por temor, no sé si, porque Rusuni toca el temor, ¿no? No sé si tendrá relación a esta pregunta sí, en su sermón. yo creo que en esa parte cuando habla de cuando Jesús cita y no, responde la pregunta, ¿cuál es el mayor mandamiento? Pues. Y entonces, pero ahí en la institución previo a eso, hay un contexto, una premisa, que creo que era del Shema, de todo lo que se tenía que hacer, que significaba por amor. O sea, toda la ley está puesta y todo esto por amor también, para reflejar toda esa posesión. Es lo que había entendido cuando él mencionaba, cuando él decía que cuál es el más grande mandamiento. Porque cumpliendo los mandamientos es que estás demostrando amor a las personas, o sea, diciéndole que lo vas a amar en justicia, los vas a amar en eh, no agrediéndolo, no robándole, no codiciando, no, eso, ¿no? Entonces ahí tú demuestras un verdadero amor. Ahí es lo que había entendido en esa parte de... Entonces, ahí yo respondí, de una vez yo respondí que no. O sea, es menos santo hacer algo por obediencia que por amor. Yo puse que no es menos santo, porque obedeciendo es que tú puedes mostrar, o sea, obedeciendo los mandamientos es que tú puedes también demostrar ese amor. Por eso yo respondí una vez como no, esa Claro, la parte. respuesta sería, o sea, estaría en la misma pregunta, que por obediencia, o sea, que por amor obedecemos. Sí, exactamente. Entonces, por lo tanto, amamos conforme a lo que Él requiere de nosotros. Exacto.
aunque no sintamos de alguna manera, ¿cómo podríamos decir? Sentir amor o compasión a veces, lo hacemos con temor, Sí, siendo conscientes que lo hacemos para Dios. Ujú. Porque hoy en día el amor también se involucra tanto los sentimientos, y es parte también los sentimientos, Sí. pero, o sea, obviamente no es menos santo. Menos santo sería que yo por obediencia lo haga para mi vanagloria. Ah. Como dice Pablo, si entregara todos mis bienes y no tengo amor, de nada sirve. Si, aunque diera mi cuerpo en sacrificio por otro, creo algo así, estoy parafraseando, Sí. Si no tengo amor no sirve. O sea, yo creo que ahí lo que Pablo está diciendo, la intención de la acción, ¿no? A lo mejor buscar vanagloria a través de una obediencia a la ley, Sí, pero en sí, como acá dice obediencia nomás, yo digo que no es menos santo, porque la obediencia tanto te capacita en tu acción externa y también te ministra te pone en orden tu sentimiento y tu conciencia, ¿no? Algo así, ¿no? sí, esa parte también me recordó el Salmo 119, que, o sea, hablando sobre la ley, ¿no? Que obrar en tu ley es como delicia a mi alma, o sea, teniendo en cuenta de que anteriormente teníamos los mandamientos y una de las preguntas que tenemos que, ¿para qué somos creados, no? Para glorificar a Dios y gozar de Él para toda la vida. Entonces, haciendo su voluntad también, sentimos también ese gozo del amor de Dios. En el creyente, obviamente, porque en el no creyente va a estar crujiendo los dientes. Sí. Ah, Yo también considero que no es menos santo, viéndolo también de la parte que dice mi hermano, ¿sabes? Pero sí se enfoca hacia la salvación también. O sea, si se obedece, o sea, si es menos santo, o hacerlo por obediencia, pensando que va a haber una retribución de gracia de parte del Señor, o quizás que seré más bendito por hacer o dejar de hacer esto o aquello, como si fuese algo para la salvación. Sí, como una frase que utilizan los antinominianos cuando dicen que nosotros pensamos que la salvación es por obras, siguiendo la ley. Entonces yo pienso que en ese sentido sí sería algo abominable ante el Señor, porque obviamente todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, ¿no? Entonces, no es menos santo si se hace por obediencia como resultado del amor y de la gracia del Señor, pero sí habrá conflictos si se hace por retribución, más que por obedecer, como por obedecer porque espero algo a cambio de Dios. Eso me parece a mí que sería menos piadoso, menos santo. sí, como los fariseos cuando diezmaban, pero para no darle al Padre, para no ayudarle al Para no Padre. ayudar a sus padres. Sí. Y aplica ahí Jesús la pena de muerte también, leyes de caso. Ustedes son dignos de muerte, es Sí. contumaz. Exacto. Bueno, ¿Tercera? sí. Ahí dice, ¿existen evidencias en la iglesia de hoy de retorno a los principios del Shema Israel? No creo que hayan evidencias de que la iglesia esté retornando a cumplir el Shema. Para nada. Es más, yo creo que fue lo mismo aquello que hizo surgir como la consistencia de la teología sistemática del reconstruccionismo, ¿no? Ver cómo la iglesia empezaba a adoptar más el humanismo que la misma teología bíblica, que el teocentrismo que se supone distingue al cristiano. Entonces yo creo que no hay evidencias de que la iglesia en este momento pues tenga una clase de retorno al Shema. Pues hablando de la iglesia como institución, ¿no? Gracias al Señor, nosotros también somos iglesia y pues obviamente el Señor siempre donde está su espíritu, pues hay comunión, ¿no? Y más con su ley. Amén. Sí, comparto el Cosas punto que a en mí, cuanto. Sí, ¿Cómo? o sea, no era, lo que me llamaba la atención a mí es que yo antes jamás había escuchado de esto hasta que tuve la institución, pues.
pero en mi iglesia nunca se habló del Shema de Israel, sino que empezaban inmediatamente con los mandamientos y no hablaban de las implicancias que tiene de todos los principios que nosotros vemos, que Rushdoony lo dice en siete principios. Entonces, para mí esto, la verdad es que es muy nuevo y muy clarificador también. Así que no lo vi. Bueno, Sí, comparto igual que evidencia así en cuanto a instituciones o denominaciones que quieran volver al llamado de la ley, es escaso. Ya sean denominaciones más conservadoras o más modernas, no se ve un retorno. Sí se ve obviamente en creyentes dentro de esas iglesias, como nosotros, ¿no? Sí. Incluso yo lo conocí por medio de un seminario dispensacionalista. Pero wow. Esa va a ser una increíble historia, hermano. Sí, wow. Ahí llegó la ley. Es que el director del seminario era teonomista y siempre tenía la institución de la ley bíblica en sus manos. Entonces muchos lo miraban como raro, ¿por qué tanta ley? ¿Por qué hacen énfasis de la ley? Mis compañeros cuando yo llegué, yo era nuevo, me decía, sí, Roger es bueno, pero siempre habla de la ley, me dicen. Pero de ahí de poco fui entendiendo la postura de él y él me llevó al reconstruccionismo. Pero a pesar de iglesias así bien dispensacionalistas o seminarios o denominaciones de no enseñar Shema, de repente hay hermanos que empiezan a huir y a interesarse y a estudiar. Así que no es imposible, ¿no? Dios tiene el control y esperemos que cada vez sea más evidente. Sí, en esa parte yo lo vi esos dos enfoques que hizo Nico y ¿sabes? Porque si hablando así en general, ¿no? De las instituciones, vemos mucho más lo contrario en vez de ley, estamos viendo más ley humana o no ley más bien, no ley. Y, exactamente. Pero aquí particularmente, creo que nosotros hemos más evidencia, gracias a Dios, porque varios países hablando sobre estos temas, compartiendo sobre estos temas, es muy bueno. Y estamos creciendo en eso, ¿no? Y también recuerdo un hermano antes que yo conociera todo esto, jovencito, siempre me decía el Shema de Israel, el Shema de Israel, pero lo tenía así como cantándomelo. Y que decía ahí que, y me lo decía, y ahora me recuerda a él, pues, todas estas cosas, y le comparto sobre ese tema. Y también por otro lado, que le había comentado de que uno de los pastores acá en la iglesia, que está predicando, pues, de Génesis a Apocalipsis, va por Éxodo, va por como capítulo 24. Y también leyendo esto me hace recordar sus prédicas cuando hablando de Shema. Así que imagínense, él hablándome de eso y no le tenía tanta importancia. Y ahora cada vez que estoy leyendo acá me recuerda sus prédicas, lo que está hablando. Así que de alguna manera, poco a poco, aunque sea uno, por ejemplo, una iglesia en Panamá, por ejemplo, se está comenzando a hablar sobre ese tema y poco a poco, ¿no? Antes no había eso. Como le había compartido a Valeria, por ejemplo, presbiterianismo en Panamá, nada, absolutamente nada. Solamente ahí, por un lado, está la iglesia pentecostal grandísima y por el otro lado es la iglesia católica romana y más nada. Y eso es lamentable, por eso que le hago siempre ese énfasis de que veo más antinomianismo que todo que algo, al pensar sobre la Biblia, sobre los mandamientos y algo por el estilo. Bueno, la siguiente sería, ¿en qué se diferencian los celos de la envidia? Dale, Nico. Es buena esa pregunta, a mí me gusta. La envidia es cuando no tienes algo, no te pertenece. Y los celos es cuando sí te pertenece. Y es algo que también Rutuni dice que nosotros tenemos como un enfoque negativo del tema de los celos, pero es un enfoque súper humanista. Entonces, claramente el Señor es celoso porque es suyo, no es que sea de otra persona. Entonces, fue como súper claro. Sí. No, yo lo leí varias veces porque
como lo dijiste, es muy humanista estoy en esa parte. Pensaba así en serio que por qué hacen estas preguntas y por qué lo ponen acá en la institución. Porque siempre pienso así como más humanista. Pero veo las implicaciones de cómo Dios se revela y cuando utiliza esa palabra, hacerlo por su pueblo. Porque le pertenece. Exactamente. Porque lo rescató, porque... Sí, ahora que recuerdo, Joseph incluso cuando hace la narración del capítulo, porque tiene un audio del primer capítulo, él hace énfasis en esa parte del celo del Señor a causa de que Él nos rescata por cuanto somos pertenencia ahora suya. Por eso Él nos cela con esa ira santa. Y lo que mencionó sobre el contraste de cómo es la justicia humanista y la justicia acá en la Biblia. De que la ley es personal y como vas a las cortes y tratan todo esto como impersonal, como es algo personal, se escapa y puede hacer lo que quiera, ¿no? No hay nadie que vaya a tomar la palabra en que esto no es correcto, aunque se permiten cosas incorrectas que salgan por las suyas, ¿no? Pero a diferencia del Señor, no, Él no va a tomar como inocente al que es pecador. Entonces, todas esas implicaciones es grandioso, en verdad. De acuerdo. Comparto. Confirmo. Por 2. No, en verdad esta parte sí me llama mucho la atención cuando lo pone ahí Rush Denny. Está curioso. Sí. Bueno, compara la tentación de Jesús y la de Eva. Ajá. ¿En qué se parecen? ¿Y en qué se diferencian? Bueno, que se parecen. Ahí creo que la parte en que dialogan acerca de lo que ya está escrito, o lo que ya se ha dicho, de la palabra de Dios. En las dos situaciones. Hay una similitud, ¿no? Esa parte, una similitud. ¿En qué se parece? Sí, confirmo. Confirmo. Por 2, de que Claro. cuestiona la palabra del Señor. Ajá. Sí, de que cuestiona la ley del Señor. Y el diablo usa la escritura para su propósito, ¿no? Ya lo manipula. Vemos en los dos casos. Sí. Aunque Dios te dice cada cosa. Y la mala interpretación que Eva hace con respecto a lo que le dice Satanás, ¿no? Y a lo que ha dicho el Señor. Que la respuesta de Jesús fue las mismas palabras del Señor, o sea, pues su palabra, y la de Eva fue como una modificación de lo que el mismo Dios había dicho. Sí. Ella no dijo exactamente lo que dijo el Señor, sino dijo como su versión actualizada, por decirlo así. Y eso llevó también a que la confusión de Satanás pues fuera más viable en la tentación. También lo que se parece es que los dos empiezan por la comida. Oh, sí. Pero no sé cómo vamos a sacar el principio ahí. Pero sí, los dos empiezan por la comida. Sí, cierto. Todo Bueno, el curso en ayuno hasta dentro de 8 días. Ya está. A ver si nos caemos. Bueno, en los dos casos siempre se ha mantenido la soberanía de Dios. O sea, no pasó algo de que Satanás se metió en el mundo creado de Dios o en el universo creado de Dios. También es una criatura, ¿no? En esta parte. Y está bajo los preceptos de que leyes naturales, de que, bueno, hay una similitud que están dentro de la creación y una diferencia sería que es anterior al pecado y otra que es posterior al pecado, ¿no? En esa parte. Bueno, creo que una gran diferencia es que Jesús no cedió. Y Eva, pues, evidentemente sí. Nos afectaron a todos, ¿eh? Sí. Pequeñas consecuencias de los pecados individuales, ¿no? ¿Quién diría?
Otra diferencia creo que sería también que, o sea, Adán y Eva estaban en una condición que el mundo no estaba dañado, tenían comida, estaban en mejores, para así decirlo, condiciones, pero Jesús estaba 40 días sin comer en el desierto y todo eso. Sí. Pero lo que debió haber hecho Eva no recurrir nuevamente a lo que Dios ya había dicho en su palabra. Y es lo que hizo Jesús. De una vez retornó a lo que, sí, a su palabra, ¿no? Lo que había dicho. Sí, y pensando bien, Satanás quiere de alguna manera meterse a través de la necesidad del hombre. Aunque Eva estaba en abundancia, Satanás inculcó, ¿no?, que tuviera esa necesidad o placer de poder comer a pesar del mandamiento. Y a Cristo le quiso buscar lo mismo por medio de la comida, que Jesús se enfocara más en el placer del momento en vez de honrar la palabra de Dios. Y cumplir su propósito. Y es como, ahora como que lo pensé, cuando Satanás tienta a Eva, en realidad lo que le está diciendo es que ella podía determinar lo que era bueno y lo que era malo haciendo su propia ley. En cambio con Cristo, Satanás está hablando a la misma ley, ¿sí? Cristo hecho ley. Uh-huh. Ley, sí. La ley hecha carne. Sí. Exacto. Vamos a la sexta pregunta. Vale. ¿Hay formas en las que deba modificar sus actitudes y comportamientos como resultado del estudio de esta sección? Ten en cuenta las circunstancias que surgen durante la semana y que hablan de los temas tratados. A mí lo que me impactó en esta parte y que me he puesto bastante fue por eso que lo compartí en las redes sobre lo que dijo Andrea. Exacto, la parte de la educación desde pequeño hasta lo último, hasta acá, estamos viejos, ¿no? Y que lo recalquen acá en la escritura es fundamental, porque anteriormente había visto, como no tenía en cuenta, ¿no?, la escritura, había visto mucho más como el peso de que cómo yo voy a decir que, por ejemplo, en la parte de la creación del hombre, de que yo soy cristiano, pero que me estoy apoyando en conocimientos que dice el mundo, y tenía siempre como ese dilema, pero en la escritura están, y eso son los de pequeños que tenemos que estar enseñando, tanto a los jóvenes como a los adultos, en todo momento. Y lo otro que también me llamó la atención y que también me pongo a pensar siempre es acerca de cómo lo pone Rushdoony, que no le ha tenido en cuenta, es de que la ley te santifica, que la ley es el reflejo del carácter de Dios, y ahora lo tengo mucho más en cuenta, antes no lo veía así. O sea, sí tenía en cuenta, por ejemplo, que el Espíritu Santo no te lleva a esto porque está en la Escritura, pero no le había visto esta parte de la ley de Dios, de cómo aplicarla en todas las vidas, en todo momento. Ahora lo tengo más en cuenta. La importancia también... ¿Me escuchan bien? Sí. Okay. La importancia también que yo le exigía al pueblo, ¿no?, de escribirle de los mandamientos en los portales, en las puertas, en Sí. las muñecas. Y Ruiz decía que mucho hoy en día esto se explica como esa es una cosa espiritual nomás. No Misticismo. Ándale, es como simbólico nomás. Pero Ruiz ahí rescata, no, pues esto era literal, pues la importancia que Dios le daba a que el pueblo mantuviera el conocimiento de la ley. Entonces, eso me atrae a mí, aunque no necesito de alguna manera hacerlo hoy en día. Como dice Roizuni, al nuevo pacto no se le exige hacer eso, pero sí hay como una importancia de estar constantemente estudiando su ley, su mandamiento, cada día.
Eso. Sí, yo creo que de mi parte, la actitud de corrección es la misma desde que el Señor me llevó a confrontarme con su ley. Primero, pues cambiar mi actitud con respecto a la justicia de Dios. Siempre está como ser reacio a eso. Y lo segundo, pensar también como lo que dice Rosduni, cuando los fariseos utilizaban el Shema, ¿no? Es el que se colocaban en las frentes, envuelto, y también en las manos, como tipo de pulsera. Que aun cuando yo tuviera la ley frente a mis ojos, aun cuando la estuviera repitiendo constantemente en cada mural de mi casa, en cada puerta, la llevara en mi frente o en mi brazo, si no la obedecía, si no entendía la sustancia de la ley, si lo veía solamente como un pasaje muerto, pues no sería algo útil. Ni para mi vida en santidad, como decía el hermano José, porque el carácter del Señor se refleja en la ley y obviamente al yo pues leer las escrituras con el Espíritu Santo va a santificarme. Pero pues si solamente lo tengo como un recordatorio y pienso que la ley es buena en sí misma, pero no busco obedecerla, pues no hay nada útil o no hay ningún fruto que sirva. Entonces pienso que de mi parte sigue siendo la misma. Tener mucho cuidado con eso, para mí. Es como una actitud que yo debo cambiar. Y gracias a la ley y verla como algo normal. De tanto empezar a meditar en ella como ver algo como simple conocimiento. Entonces pienso que es algo que me confronta. A mí me llamaba la atención, me recuerda, no sé, cuando tú vas a la calle tienes muchas cosas del tránsito, o no sé, para aprender a manejar tienes que, ¿cómo se llama? Aprenderte un librito para poder sacar la licencia. Pero ahora llevándolo como al cristianismo es como es muy difícil ver como esa misma mentalidad, a estudiarlo para después llevarlo a. Entonces, eso es como lo que me llamaba la atención, que lo necesario que son los mandamientos, o sea, la ley. Así que eso, algo tan natural, pero que nosotros no, o lo estamos haciendo ahora. Sí. Dios es bueno, ¿no? Amén. Sí, no, esa parte, en lo que leímos, la parte a mí que me puso un poco en conflicto sobre de los celos y que cómo no entiendo esta parte. Ah, y hablando sobre de lo que habíamos visto en la reunión anterior, sobre las leyes positivas y todo esto, también era un tema que como no comprendía mucho sobre eso, le estaba buscando un poco más y ya veo por qué lo menciono. ¿Cómo en esta actualidad tratan de crear más leyes, pero para su propio beneficio, ¿no? Y fuera del lugar. Entonces, esas son las que adoptamos. Y también lo que creo que mencionó Valeria, que era no era solamente del aprender sí que el manualito, sino que era, no, fue Nico hablando sobre las leyes de cada nación, que no las sabemos, pero sí, si hacemos algo que incumple con eso, para la cárcel o pagar, algo por el estilo. Pero nosotros creyentes que tenemos la palabra de Dios, no la sabemos. O el pueblo, no la sabemos. Entonces eso es algo como que, ¿cómo es posible? Y me incluyo, eso, estoy aprendiendo esta parte. Yo digo que lo más fuerte, o bueno, que en parte es un beneficio, es como tú bien decías, por ejemplo, allá en Panamá, que se exponen los primeros, el Pentateuco, ¿sí? Es imposible eludirlo. Si una congregación predica la escritura, es imposible eludir la ley. O sea, las personas, bien que tengan una Biblia en su casa, van a llegar a leerla. Si es que son cristianos, obviamente, y quieren conocer más del Señor. Entonces, yo digo que es beneficioso en ese sentido, ¿no? Las personas que son cristianas, obviamente guiadas por el Espíritu Santo, van a llegar a toparse con la ley y van a tener que concluir lo mismo que concluye cualquier cristiano, pienso yo, ¿no? Que es lo evidente. Tenemos que sujetarnos a la ley porque pues el Señor la dio y es nuestra forma de corresponder a su amor o de demostrar que le amamos realmente, que Él nos escogió.
que queremos obedecer sus mandatos, etcétera, etcétera. Sí, exactamente. Listo, hermanos. Bacán. Listo, pues, Ya, chicos, hermano, que tengan allá, una linda semana. Descanse, Eso. amigos. El Señor les guarde, bendiciones, hermano. que estén bien, descansen. Chau. Chao, amigos. Tengan un buen día. Chao, chao. Adiós.